Damos la bienvenida al Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Dr. Guillaume Long, a la Coordinadora de Nivelación, bióloga Gabriela Castañeda, al Gobernador de la Provincia de Napo, Ingeniero Campo Elías Rosales, a la Viceprefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Napo, Marlene Chimbo, a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, a las autoridades del Ejecutivo desconcentrado en territorio, a nuestros queridos estudiantes, el personal académico de la universidad y el personal administrativo. Continuamos, les invito a observar un video de nuestra querida Universidad Regional Amazónica ICAM. ICAM. Vengo, ha ido mejorando bastante. ICAM. ICAM. ICAM, una pequeña palabra que guarda un gran significado. El significado de la vida. La selva amazónica guarda en sus entrañas el futuro de la vida. Todas las sociedades modernas a nivel mundial convergen en la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Así, la selva amazónica ecuatoriana se convierte en la base del sistema de ciencia tecnológica e innovación para la biodiversidad, implementado estratégicamente por el gobierno ecuatoriano. Aquí, como parte de este sistema, se levanta ICAM, la Universidad Regional Amazónica, un ecosistema para estudiar directamente los secretos de la madre naturaleza, en el lugar más biodiverso del planeta, la que la convierte en el laboratorio vivo más grande del mundo. Ubicada en Ecuador, específicamente en la provincia de Napo, la Universidad ICAM tiene entre sus objetivos principales la utilización sostenible de recursos endógenos para la investigación y generación de conocimiento. If you want students who are independent thinkers, if you want students who are innovators, if you want students who are investigators, then you have to produce the mindset of an innovator or an investigator. ICAM podría convertirse en una especie de núcleo de interacción con otros actores alrededor del mundo, todos trabajando sobre problemas de la Amazonía y problemas del mundo. Para nosotros es una gran oportunidad tener aquí una universidad de un estándar, de una calidad muy alta, ya que nosotros tenemos profesores de diferentes países, lo cual en otras universidades, no podemos acceder por el costo. Es una universidad estratégicamente ubicada no solo para el país, sino para la investigación del mundo entero, ya que por su singular localización en la Reserva Biológica Colonso Chalupas, su biodiversidad goza de ciertas particularidades y potencialidades jamás imaginadas. La reserva tiene una extensión de 93.264 hectáreas. Está compuesta por 6 ecosistemas que comprenden desde los 4.000 metros en el páramo andino hasta los 500 metros a nivel del mar en los bosques de la Amazonía. La comunidad es eje fundamental en el sistema, y los impactos que se generen serán determinantes en una zona que históricamente ha sido olvidada, en la que se formarán jóvenes profesionales e investigadores de todo el país, con los más altos estándares internacionales, enfocándose en ciencias de la vida, ciencias de la tierra y ciencias de los asentamientos humanos. La meta es formar profesionales con una visión de futuro y emprendimiento acorde a una oferta académica de innovación y excelencia. En cuanto a lo que puede significar ICAM en el contexto de una universidad ubicada, digamos, en el epicentro del ecosistema tropical, es algo que es verdaderamente fuera de serie. No muchos sitios tienen este privilegio. Dentro de la matriz productiva, el deseo del gobierno ecuatoriano es la generación de conocimiento y que éste sea exportable para crear condiciones de competencia científica a nivel mundial. La revolución del conocimiento ya está en marcha por todas las regiones del país. Hoy, con el inicio de ICAM, el Parque Científico del Sistema de Ciencia y Tecnología de la Biodiversidad avanza. Dentro de la planificación está el desarrollo de un observatorio internacional del ecosistema.
que permitirá expandir al mundo la transferencia de conocimientos y la creación de institutos públicos y privados de investigación que impulsa a proyectarse a lo que se vendrá a futuro. Las sociedades que cambian, por lo general, son las que apuestan por las profundas transformaciones, pero cambian y trascienden también aquellas que vislumbran por donde camina el mundo. Y eso nos dice que, entre otras cosas, el futuro está en la biodiversidad. ICIAM, Universidad Regional Amazónica. El día de hoy, la comunidad universitaria de ICIAM finaliza las actividades académicas del año 2014. Concluye la primera mitad del ciclo de nivelación general emblemática de la universidad. Dentro de este contexto, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy al conversatorio y conferencia del Ministro Coordinador del Conocimiento y Talento Humano. El doctor Guillaume Long tiene un PhD en Relaciones Internacionales del Instituto para el Estudio de las Américas de la Universidad de Londres, una maestría en Ciencia Política de la misma institución y una licenciatura en Historia por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. A partir de mayo del año 2013, asumió las funciones de Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano y es el actual presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Movimiento Alianza País. Fue presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Asimismo, ha ejercido la docencia en Relaciones Internacionales e Historia en varias universidades ecuatorianas. Damos paso al conversatorio con el ministro Guillaume Long. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes esta tarde. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, autoridades de la provincia, señor gobernador Campo Elías, viceprefecta, asambleísta Germán Moya, también está el vicealcalde con nosotros, el señor presidente de la Asociación de Jóvenes de la Parroquia Muyuna. Gracias, Mel, gerenta de la Universidad Regional Amazónica, Gaby, que muchos de ustedes conocen, y un cordial saludo, muchas gracias por estar presente, a todos los miembros de la comunidad académica de ICIAM, los profesores, los trabajadores y el pilar de esta universidad, ustedes, los estudiantes. Muchas gracias por estar aquí. La verdad, yo no me esperaba un recibimiento tan solemne, yo simplemente quería dirigir unas pocas palabras con ustedes. Creo que es importante que ICIAM tenga, aparte de todo el sistema educativo, la parte pedagógica, curricular, regular, tenga un espacio para que, y tengo entendido que así es y así será, puedan ustedes tener seminarios, conferencias en espacios extracurriculares. Así que quería un poco aprovechar esta oportunidad para cerrar este primer ciclo. De acuerdo, esta lógica, no sabía que habían cancelado clases, realmente quiero pedirles disculpas a los profesores, no era para nada mi intención interrumpir ni armar un relajo acá en la universidad, pero me parece muy importante que podamos tener invitados especiales, que vengan académicos de Ecuador y otras partes del mundo, siempre a enriquecer el debate académico de esta universidad y también a ubicar a la universidad en un debate mundial mucho más amplio, y era dentro de esta lógica que quería expresar unas pocas palabras sobre la transformación de la educación superior. Creo que es importante que los estudiantes, ustedes que están empezando este nuevo sueño, estas universidades emblemáticas, ustedes saben que, y voy a hablar de esto más adelante, estamos promocionando en Ecuador 4 nuevas universidades emblemáticas. Creo que es lo importante que los estudiantes se ubiquen en un contexto más amplio, ¿no? ¿A qué responde eso? ICIAM no es una cosa aislada que no tiene un contexto, que no tiene un sistema que lo acompaña, que no tiene una historia que acompaña a la universidad. Entonces quería un poco aprovechar este espacio también para hablar de eso. Creo que después de ya algunos años de estar trabajando en la transformación de la educación superior en el Ecuador, estamos empezando a palpar, hoy ya caminando por esta universidad, conversando con ustedes, intercambiando ideas. Ustedes no se imaginan
el recorrido de los últimos años. Esta reforma, lo voy a hablar ahora más adelante, esta reforma empezó en el año 2007 en la propia Asamblea Constituyente de Montecristi. Luego vimos, de hecho acá tengo en esta lámina se ve un poco el tema cronológico muy general para que nos podamos ubicar. Tuvimos luego una fase de aterrizaje de los mandatos de la Constituyente. En 2008, varios informes, de los que voy a hablar más adelante. En el 2009, una nueva ley de educación superior en el 2010 que fue muy peleada. Aquí están asambleístas, conocen lo que fue eso. Nosotros realmente enfrentamos intereses corporativos, una vieja universidad anquilosada que no quería cambiar, que no quería transformarse, unos rectores que con muy pocas excepciones hicieron un solo frente en contra de la reforma que nosotros proponíamos. Bueno, el tema muy álgido que fue el cierre de 14 universidades y que afectó una universidad en esta provincia, ustedes lo saben, la SPEA. Luego la conformación del CES y del CEACE, la expedición de varios reglamentos que han realmente cambiado la estructura universitaria actual, la nueva fórmula de distribución de recursos y finalmente la creación de las 4 nuevas universidades de las que voy a hablar un poquito ahora. Entonces la idea era ubicarnos en este contexto y no mirar a ICAM como una cosa aislada que no responde a un raciocinio mucho más regional, mucho más nacional, que no responde a una visión de mucho más plazo, de mayor trayectoria, y pensar a ICAM en este contexto de transformación de la educación superior en el Ecuador. ¿Y por qué transformar la educación superior en el Ecuador? Esto es una pregunta muy importante. Transformar la educación por transformar la educación, a mí no me interesa. Tenemos que transformar la educación para transformar a la sociedad. Esto es fundamental. La educación es un medio. Y ustedes saben que en este proyecto político, con el cual me identifico y con el cual he trabajado estos últimos años, nos planteamos metas muy ambiciosas. Hemos hablado de buen vivir, ¿no? Es un significado vacío al que tenemos que dotarle contenido y tener un verdadero debate sobre qué es lo que significa buen vivir. Ahora hablamos cada vez más, sobre todo desde las elecciones del 2013, de cambio de matriz productiva. ¿Qué quiere decir eso? Cambio de matriz productiva. ¿Y qué rol juega la educación? ¿Qué rol juega la generación de conocimiento en el cambio de matriz productiva? Hemos hablado de nueva patria, hemos hablado de talento humano, de conocimiento, de generación de ciencia, de tecnología. Recuerden ustedes que en la Asamblea Constituyente, uno de los temas que se trató fue cambiar el rol histórico que había jugado el Ecuador en el sistema internacional. ¿Y cuál ha sido el rol histórico desde la colonia hasta ahora? Básicamente el rol histórico productivo, económico, lo que se llama el rol en la División Internacional del Trabajo, ha sido básicamente producir materias primas, ¿no? Minería, en un primer momento oro, hace muchos años ya, luego el estado plantación con las grandes extensiones, primero la era cacaotera en el siglo XIX, luego la era bananera, luego vino el boom del camarón y del atún en la década del 50, el 60, y finalmente el boom petrolero en la década del 70. Siempre Ecuador viviendo de la exportación de materias primas y de la exportación de la importación de todo lo demás. Por eso es que hablamos de un país primario exportador, secundario importador, porque los bienes secundarios y muchas veces terciarios los importamos en Ecuador. Esto todos los economistas les dirán, de cualquier tendencia política, de hecho, todos los economistas les dirán, esto no es un intercambio positivo, porque si uno intercambia una caja de banano por medicina, por software, por laptops, por iPads, bueno, hay que exportar muchas cajas de banano para importar los iPads, ¿no? Entonces, realmente en cuanto a generación de riqueza económica, esto conlleva muchos problemas que significan una condición subalterna de pobreza, básicamente, en el sistema internacional. Entonces, una de las cosas que nos planteamos en este proyecto político, desde el propio presidente Rafael Correa, por supuesto,
que nos planteamos siempre fue cambiar nuestro rol en la División Internacional del Trabajo, cambiar nuestra matriz productiva, diversificar la economía y empezar a producir cosas nuevas. Para eso se necesita talento humano. Si es que vivimos en un régimen de plantación, bueno, de pronto hay que capacitar un poco a los obreros para que sepan hacer la zafra de la caña, para que puedan recoger el banano, pero jornaleros, no necesitas ni siquiera una masa laboral muy fija, muy estable, ¿no? Hay que capacitarles un poco el primer día, mira, se corta así, pero no necesitas realmente gente educada ni altos niveles de talento humano. Mientras que si estás produciendo conocimiento, si estás produciendo medicina, si estás produciendo ciencia, tecnología, cosas que tienen alto valor agregado, por supuesto que necesitas una población educada. Entonces, esto fue el debate que planteó el siguiente debate. ¿Qué pasa con nuestro sistema universitario? Y en realidad nuestro sistema universitario nos permite dar ese salto. Y la respuesta de los asambleístas constituyentes reunidos en Montecristi fue, no, las universidades que tenemos, con contadísimas excepciones, no nos permiten dar ese salto del Estado plantación al Estado nación generador de conocimiento, de ciencia y de tecnología. De hecho, todos los indicadores, en el año 2007-2008, todos los indicadores internacionales de educación superior de universidades nos ponían a la cola de los países de América Latina, con un par de países más que no nombraré, pero estábamos siempre a la cola, ¿no? La UNESCO, los últimos países en cuanto a producción científica, paper en revistas indexadas, profesores con posgrados, apenas el 30% de nuestros profesores tenían posgrado, el 70% eran licenciados, ¿no? Yo no tengo nada en contra de las licenciaturas, más bien yo creo que las licenciaturas y las ingenierías son más que suficientes para ejercer la profesión. No hay que esa fiebre de las maestrías es absolutamente innecesaria. La licenciatura y la ingeniería deberían ser suficientes. Yo me gradúo como profesional y con esto me voy y ejerzo mi profesión y lo hago muy bien. Pero para quedarse en la universidad, para hacer carrera universitaria, para ser investigador, hay que aprender a ser investigador, ¿no? La licenciatura en la ingeniería generalmente se basa en la transferencia de conocimiento disciplinario, es decir, uno aprende conocimiento básico de la disciplina. Pero hay que cambiar ese chip cada vez más, pero realmente el posgrado es el lugar donde se aprende a investigar, metodologías de investigación, ¿no? Y bueno, si es que uno hace un doctorado, pues es 5 años aprendiendo a generar conocimiento propio y además un conocimiento que nunca más se ha generado antes, conocimiento propio nuevo. Entonces, por eso es que en la universidad, pues, el posgrado es tan importante porque no vamos a tener generación de conocimiento, investigación, etcétera, etcétera, si es que no teníamos pues profesores que habían aprendido a investigar, sino simplemente profesores que retransmitían un conocimiento, la transferencia del conocimiento ya transferido a ellos, generalmente conocimiento generado afuera, no conocimiento propio. Además teníamos un problema adicional, teníamos un problema de universidades que jugaban un rol muy político en la sociedad, ¿no? Sobre todo las grandes universidades públicas de la sierra, de la costa, también de la Amazonía, que eran lugares un poco del caudillismo universitario, ¿no? El rector que lleva ahí 20, 30 años siendo el señor rector, ¿no? El doctor sin doctorado le llamo yo, que, bueno, muchas veces había sido prefecto, había sido gobernador, había sido alcalde de la ciudad más importante, y ahí rotaban, ¿no? Entonces, entre los puestos de mayor prestigio dentro de la provincia, y estaba claramente la rectoría de la universidad pública de la provincia, y eso creaba unas lógicas para nada académicas, más bien unas lógicas muy patriarcales, muy caudillistas, muy masculinas, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante, casi todos eran hombres, casi todos eran excongresistas, que habían creado la universidad desde el Congreso. Mi provincia tiene derecho a tener una universidad. Sí, por supuesto que tiene el derecho, pero luego, como yo lo propuse como congresista, me jubilo, me voy de rector, porque soy el benefactor, el que se le ocurrió pues crear la universidad, me voy de rector a la universidad que yo mismo creé y ahí mismo saco mi maestría y mi doctorado, ¿no? Entonces era una lógica absolutamente endogámica, con mucho nepotismo, con mucho clientelismo. ¿Qué es eso del clientelismo? Esas relaciones de que tú me haces un favor hoy, yo te hago un favor mañana, en donde los rectores tenían, yo siempre digo, el rector de las 7 secretarias, ¿no?
la secretaria de la tacita de café, la secretaria de la tacita de té, la secretaria del vaso de agua, la secretaria bonita, la secretaria... Y una burocracia muy grande, 75% del gasto universitario en las universidades públicas era gasto administrativo, apenas el 25% era gasto o presupuesto académico, ¿no? No es por nada, pero en los Estados Unidos no todos hacen bien, pero algunas cosas sí hacen bien. En Estados Unidos la proporción es directamente inversa. Promedio en las universidades del 25% de gasto administrativo. Por supuesto que es muy importante tener un buen equipo administrativo, que sepa, que sea eficiente, que haga las cosas bien, pero el grueso del presupuesto tiene que ser para la razón de ser de la institución, es decir, gasto académico, todo el tema docencia y todo el tema investigación y generación de conocimiento. Acá no, acá las universidades se convirtieron en un lugar que captaba el excedente laboral de la provincia, y el lugar de los favores y el lugar de los amarres, de los compadrazgos, de los amiguismos, de todas estas cosas. Que mi cuñado, que mi primo, que mi amigo, que venga, que yo te doy el trabajo, que no te preocupes. Una planta administrativa muy grande, bastante corrupción en nuestras universidades. Y, bueno, esa estructura del caudillo rey de la universidad, 30 años allí rector. Por supuesto, con todas las variantes, estoy hablando del sistema universitario, con todas las variantes de cada universidad, ¿no? Todas las universidades tuvieron, digamos, vidas muy diferentes, hay excepciones, hay de todo. Pero en general, esa era la tendencia de las universidades públicas. Y la otra gran tendencia, de la que vamos a hablar ahora, la creación masiva en la década del 90 de universidades privadas. ¿Por qué? Por el neoliberalismo, ¿no? Privaticemos todo, cualquiera puede montarse un negocio, más fácil montarse una universidad que una peluquería, era más fácil montarse una universidad que una peluquería. Sin permiso, sí, no se preocupen, no había no había ningún tipo de regulación por parte del Estado, y creamos en 14 años, chicos, esto lo tienen que tener grabado, es un crimen. Creamos en 14 años 45 universidades en el Ecuador. De un total de 71 universidades que había hasta hace 2 años, 45 de 71 universidades, es decir, mucho más que la mitad, una gran mayoría, fueron creadas entre el año 92 y el año 2006, en apenas 14 años. La fiebre del negocio. Y el negocio en mala onda, el negocio en algunos casos en el que realmente uno iba y compraba título. Que yo tengo unos créditos por aquí, pero dejé de estudiar 4 años, y mira, luego me inscribí por aquí, me matriculé y tengo unos créditos por allá. Si es que junto estos créditos con estos créditos, y si te doy $10.000, ¿me das un título? ¡Claro! Si me juntas esos créditos con estos créditos de por acá y me das $10.000, yo te doy un título. Eso hizo mucho daño a la sociedad. Eso hizo mucho daño a la sociedad, bajó los niveles de credibilidad, de confianza. Tuvimos también malos profesionales, ¿no? Lo vamos a ver ahora en los próximos meses, no me voy a adelantar, pero estamos haciendo exámenes, por ejemplo, para médicos, ¿no? Hay muy buenos médicos en el país, nadie lo duda, pero también tenemos mucha mala práctica médica. Acabamos de tomar un examen, los resultados todavía no son públicos, pero vamos a ver que ahí hay un problema grave, Y por eso es que nosotros hablamos de que la educación superior es un bien público. Esto es importante, eso no significa que vamos a estatizar toda la educación, eso no significa que no pueda haber universidades privadas o cofinanciadas, por supuesto que las puede haber, de hecho nuestra ley, nuestra constitución lo reconoce, pero el concepto, la educación superior es un bien público. ¿Por qué? Porque afecta a toda la sociedad. Ustedes, los estudiantes, tienen derecho de recibir una educación de calidad, eso es su derecho. Ustedes tienen ese derecho, ustedes tienen que empoderarse de ese derecho de recibir una educación de calidad. Pero la sociedad también tiene el derecho de recibir estudiantes, es decir, profesionales de calidad. El paciente tiene el derecho de ser atendido por un médico de calidad, para darles el mismo ejemplo. El que va a cruzar el puente tiene el derecho de saber que el puente no se va a caer, ¿no? Y que el ingeniero que diseñó el puente, pues, es un ingeniero graduado de una universidad de calidad con educación de calidad. Por eso es que la educación es un bien público, pertenece a la sociedad y es nuestra responsabilidad regularlo. Y es lo que hemos querido hacer en estos últimos años, acabar con la estafa académica, tener más altos estándares de calidad y también asegurarnos, de eso voy a hablar también, de que la educación no sea un privilegio, la educación de calidad sobre todo, no sea un privilegio de unos pocos y que sea realmente un servicio que se dé en igualdad de oportunidades, que todo el mundo pueda gozar
más allá de su estrato social, de una educación de calidad. Esto es muy importante. Si yo fuera a resumir los 3 pilares de la transformación de la educación superior en el país de los últimos años, le diría que los 3 pilares son los siguientes. Primero, democracia y democratización. Tanto en el acceso, que no sean siempre los mismos ricos que entren a las universidades buenas de Quito, Cuenca y Guayaquil, ¿no?, cuanto también en las prácticas universitarias. Hablábamos ahora de la universidad caudillista. Bueno, esto es una práctica antidemocrática, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Si lo podemos ver en cualquier aspecto, pero si es que lo vemos en el aspecto del género, bueno, hay estudios que demuestran que en el Ecuador, en el aula de clase de tercer nivel, en el aula de clase de ustedes, a las chicas les va marginalmente mejor que a los chicos. No mucho más, pero sí hay una diferencia. En los resultados académicos, las chicas se esmeran más, tienen resultados más contundentes, resultados académicos más contundentes que los chicos. Pero uno va al siguiente eslabón académico, que son los profesores. Ya el 70% de los profesores del sistema académico ecuatoriano son hombres, el 30% mujeres. Entonces eso ya nos plantea algo ilógico. Si es que a las chicas les va mejor en el aula, que tienen un poquito más de potencial académico, debería ser mínimo mitad-mitad y de pronto un poquito más femenino, pues, el cuerpo académico de los profesores. Y no, ya son los hombres. Eso tiene que ver con muchos factores, no voy a entrar en demasiados detalles, pero son los hombres que tienden a tener más posibilidad de ser profesores. Y si es que uno pasa al siguiente eslabón, que son las autoridades académicas, ya no hay mujeres. Hay muy pocas decanas en el país. Ahora, porque ha mejorado un poco la cosa, hay 7 rectoras mujeres de 60 universidades en el país, pero cuando yo me hice cargo de estos temas había una de 60 universidades en el país. Entonces, cuando hablamos de democratización, tenemos que pensar democratización en el sentido amplio de la palabra. Acceso, prácticas, presencia de pueblos y nacionalidades, temas de género. Y en esto, el artículo 356 de la Constitución fue fundamental. De la Constitución, busquen una Constitución en el mundo, en el planeta, que decrete, como lo hace el artículo 356, que la educación superior es gratuita, la educación superior pública, de una universidad pública, obviamente no si es privada, es absolutamente gratuita. Hay muy pocas, ¿no?, muy pocos lugares en el mundo donde la educación superior pública, a nivel constitucional, se consagra como pública. Antes de este artículo, las universidades públicas pagaban. Eso es importante, chicos. Ustedes están estudiando en una universidad pública. Antes de este gobierno les habrían cobrado. Es importante tomarlo en cuenta. Hoy no les cobran nada, ¿no? Eso fue porque se lo puso en la Constitución. Y esto no es un tema menor, porque ustedes saben que para cambiar una Constitución es complicado, sobre todo si afecta a derechos, no pasa por enmienda constitucional. Ahí sí tiene que ser referéndum. Y pregúntenle pues a sus padres si están de acuerdo con que paguen la educación de sus hijos en un referéndum. Pregunta bastante difícil de plantear. Entonces hay un candado constitucional muy fuerte. No se reforma vía asamblea, no se reforma vía Congreso. Esto para mí está para las décadas, está para su generación, está para la siguiente generación y es un gran logro de esta transformación de la educación superior. Y ha permitido la democratización del sistema. Veamos estas estadísticas. En naranja el año 2006, en amarillo, 2013, la evolución de la matrícula indígena, que pasa de un 7% en el 2006 a un 17% en el 2013. Esto es la matrícula neta. ¿Qué significa la matrícula neta? Son los muchachos, que es un estándar internacional, un indicador internacional, se considera la matrícula neta, los muchachos que están en edad de estar en la universidad, es decir, que tienen entre 18 y 24 años. ¿Qué porcentaje de estos muchachos que tienen entre 18 y 24 años están en la universidad? Bueno, la respuesta aquí, en el 2006, en el caso de los indígenas, un 7%. En el 2013, un 17%. Y vamos a ver ahora, porque esos son datos del 2013, vamos a ver ahora que vamos a tener los datos del 2014, que vamos a triplicar el porcentaje de jóvenes indígenas que entran a la universidad. Eso todavía es totalmente insuficiente. El promedio nacional está alrededor del 35%. Entonces uno ve que todavía los indígenas son víctimas de discriminación, todavía son excluidos, todavía están la mitad, pues, del promedio nacional. Si el promedio nacional es 35%, 17% es la mitad. Pero nadie puede negar el
incremento significativo el crecimiento de la matrícula indígena como consecuencia de la gratuidad. Como consecuencia de la gratuidad y de algunas políticas también adicionales del gobierno, como becas, etcétera, etcétera. El crecimiento de los afroecuatorianos es aún más grande, del 9% al 23%. Esto les aseguro, son estadísticas, la gente a veces ve estadísticas, qué aburrido las estadísticas. Si es que ustedes la comparan con estadísticas de otras partes del mundo, un crecimiento en tan poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de 7 años, es absolutamente revolucionario. Y el quintil 1, el quintil 2 también uno ve un incremento muy fuerte. ¿Qué es el quintil 1? En términos un poco técnicos, el quintil 1 es la quinta parte más pobre de la sociedad, es decir, el 20% más pobre de la sociedad. Ese es el quintil 1. El quintil 2 es el siguiente 20%, ¿no? Entonces, si es que uno va a dividir de rico a pobre en 5 quintiles, el quintil 1 y el quintil 2 son los más pobres, y uno ve, por ejemplo, en el caso del quintil 1 es muy difícil el ingreso a la universidad, porque generalmente es gente que está muy cercana a la extrema pobreza, y por ende lo que se llama el capital cultural o el capital educativo de los padres a veces impide, incluso cuando el quintil 2 generalmente hay un poquito más de capital cultural y la barrera realmente es económica, y ahí logramos dar un salto mayor. Esto no voy a entrar en detalles, pero esto tiene mucho que ver con una visión integral de la educación. O sea, no puede ser solamente un tema de educación superior. Si es que uno trata la educación superior de forma aislada, no funciona para nada. Entonces, le hemos puesto mucha cabeza al tema de educación inicial, que no existían de 3 a 5 años. Antes de este gobierno no había educación inicial pública, eso es muy importante, porque hasta los 7 años el cerebro del muchacho ya está. Y si no se estimula al niño desde una temprana edad, el talento humano luego se puede hacer de todo, pero realmente ya es una generación perdida. Y ustedes saben que hay unos barrios urbanos, parroquias rurales, en donde realmente hay muchachos que no tienen ese estímulo, por lo que hemos puesto nosotros todo el tema de educación inicial, y en estos años ya tenemos casi 400.000 muchachos que están yendo a educación inicial de 3 a 5 años, luego la educación básica, ustedes conocen eso, de 5 a 15, y luego el bachillerato. Bueno, aquí está la tasa de bachillerato, que es justo ante la educación superior, por eso le he puesto, porque tiene una directa correlación con el tema de educación superior, y ustedes miren el incremento de la tasa de asistencia a bachillerato, del 48 al 66% a nivel nacional. En lo rural, que es donde hemos puesto gran énfasis, porque había una brecha entre lo urbano y lo rural que era absolutamente inaceptable, del 31 al 57%, volvemos al quintil 1, el 20% más pobre, también un salto inmenso. Indígenas, del 24% al 57% ya en bachillerato, y los afroecuatorianos un incremento también importante, aunque un poco menor. Esto es importante, porque sin esta ampliación de la cobertura también tiene un efecto dominó sobre el tema de educación superior. Ok, entonces, democratización del acceso sobre todo, pero democratización de las prácticas universitarias. Segundo pilar, calidad. Y aquí estamos rompiendo paradigmas. Toda la literatura académica sobre educación superior les dice, no es posible tener calidad con democratización. Si tú mejoras la calidad, excluyes a más gente. Y si tú masificas más, o sea, entra más gente, baja la calidad. Es casi la ecuación, ¿no?, que siempre nos plantea. Nosotros dijimos, esto es una falacia, rechazamos eso, además es una visión súper elitista, ¿no? Los pobres son brutos, más o menos. Eso es lo que te está diciendo, esta ecuación. Nosotros la rechazamos desde el primer día y dijimos, vamos a enfocarnos en la calidad a la par de que estamos ampliando las puertas, ampliando la cobertura y democratizando el acceso. Esta diapositiva habla mucho de lo que yo les decía. Fíjense ustedes en verde el total de universidades en el país. En azul, las públicas. Más o menos hay un crecimiento, pero se mantiene más o menos estable. Y en, ¿qué color está ahí? Amarillo, naranja, el crecimiento brutal de las universidades privadas y cofinanciadas. Y fíjense, la primera línea vertical es 1989, ¿ya? Y la segunda línea vertical es del 2005. Fíjense en la década del 90 fundamentalmente, y inicios del 2000, el crecimiento de número de universidades privadas, del neoliberalismo en su pleno auge. Crear universidad más fácil, insisto, que crear peluquería. Bueno, ustedes saben, hubo un proceso muy fuerte,
muy duro, yo tuve que encabezarlo, fue muy complejo, de evaluación de estas universidades, de darles una nueva oportunidad, de decirle, bueno, incluso al final ya se les dio 18 meses adicionales para que puedan mejorar, y finalmente volver a hacer la evaluación, una evaluación muy compleja, con muchos indicadores, con examen a los chicos, pero vimos chicos en último año de medicina que no sabían dónde ubicar los órganos vitales del ser humano, en un mapa anatómico, en un dibujo, ¿cómo se llama eso? En quinto año de medicina de estas universidades chimbas que estafaban a los estudiantes, por supuesto, a sus familiares que tenían que pagar y a veces mucho, pero sobre todo que estafaban a la sociedad, a los pacientes de estos futuros médicos. Entonces tomamos una medida muy dura, se refleja en el gráfico, ustedes ven la caída al final de las universidades privadas, en que tuvimos que cerrar de un solo golpe a 14 universidades, pegando el sticker que está ahí, la etiqueta suspendida por falta de calidad académica, y tuvimos que reubicar a todos estos muchachos en las demás universidades del sistema, los que quisieron, algunos, fue complejo, aquí por ejemplo en la Amazonía fue muy complejo, porque no había oferta académica en la misma provincia, muchos chicos tuvieron que trasladarse a Quito, a Guayaquil, le dijimos, te vamos a reubicar, tienes el derecho, estaba garantizado este derecho en la ley, tienes el derecho de reubicarte, pero bueno, tú estabas estudiando una ingeniería en cosmetología con especialización en granitos faciales, eso no existe, ni debe existir. Entonces no vas a estudiar ingeniería en cosmetología con especialización, sino que te vamos a reubicar en lo que más se acerca, ¿no? Y donde haya espacios. Esto fue un proceso muy traumático, pero fue un proceso, creo que, además las encuestas lo revelan, tienen el apoyo de más del 85% de la ciudadanía, porque la gente se dio cuenta que había estafa. Entonces eso es muy importante, democratización con calidad. Y el tercer pilar de la reforma universitaria es lo que podríamos llamar pertinencia. ¿Qué significa eso de pertinencia? Pertinencia para el desarrollo nacional. Las universidades no pueden ser islitas, ¿no? Haciendas del caudillo, con una malentendida visión de la autonomía, una visión fundamentalista, neoliberal de la autonomía. Yo hago lo que me da la gana, aquí nadie me viene a regular, Por supuesto que nosotros creemos que la autonomía es sagrada. Es muy importante, chicos, la autonomía universitaria. Nunca más que vengan a pisar botas a nuestras aulas universitarias a decirnos qué se puede enseñar, qué no se puede enseñar, qué tipo de doctrinas, qué tipo de libros. No, la autonomía, libertad de cátedra absoluta, por supuesto. Pero esa autonomía que es sagrada, yo también vengo a la universidad, me acusaron tantas veces de querer violar la autonomía desde que estoy en estas funciones, créanme que para mí es sagrado. Pero esta autonomía no es una autonomía a espaldas del contrato social, pues de lo público. La educación es pública. Entonces, obviamente, nosotros hemos hecho muy hincapié de que la universidad tiene que ejercer una autonomía responsable. Y fíjense ustedes, las universidades privadas, hasta hace muy poco, el 60% de la oferta era administración de empresas y carreras afines. El 60% de la oferta. Ingenierías comerciales, administración de empresas. Yo no tengo nada en contra de administradores de empresas, o sea, me parece además muy importante que tengamos buenos administradores de empresas, pero no puede ser el 60% de la oferta del país. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, pues, era ideológicamente, ustedes saben lo que es el neoliberalismo, ¿no? Es el culto a la intermediación, el culto a la economía virtual y no a la economía real, el culto al capital financiero especulativo. Entonces, obviamente, administrar empresas, ingenierías comerciales, todo lo comercial, nada vinculado a lo productivo. Entonces, nosotros hemos hecho mucho hincapié, de hecho, damos estímulos adicionales a las universidades que se dedican a ingenierías y ingenierías de verdad, no ingenierías en cosmetología, sino ingenierías en donde uno aprende algo de física, de matemática, etcétera, etcétera, de ciencias fundamentales. Y vinculadas a la producción para poder cambiar nuestra matriz productiva. Esto también está vinculado a esto que ustedes ven en la lámina, que además reúne los tres pilares, calidad, democracia y pertinencia, que es el tema de las becas. Y nosotros, ecuatorianos, nos podemos sentir muy orgullosos de eso. Cada uno de ustedes. Hemos financiado con dinero público el sistema de becas más ambicioso de América Latina. Tuve el honor esta semana de otorgar junto a mi entrañable amigo y compañero de lucha, René Ramírez,
la beca número 10.000, ¿no?, a una chica que aplicó para un doctorado y que se ganó la beca. Entregamos esta semana la beca número 10.000 becas, todas de posgrado y todas al extranjero. ¿Por qué? Porque también encontramos una universidad, ya lo dije, engorrosa, con falta de talento humano, con muchos licenciados, pero también de avanzada edad. Promedio de edad en las universidades públicas, 59 años. 59 años. Ahí no ha habido el recambio generacional. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer ese recambio generacional, y ese recambio generacional hay que hacerlo, bueno, a través de becas. Becas de maestría, becas de doctorado, para que los chicos vayan afuera, estudien. Y obviamente ellos han firmado un contrato muy riguroso, muy fuerte, que les obliga a regresar al Ecuador el doble del tiempo de duración de la beca. Esto es muy importante. Ya han vuelto 2.800 estudiantes, 2.800 becarios con sus maestrías, con sus doctorados. Hay profesores aquí, incluso en la planta docente de ICAM, que son becarios de CENESID, y estos son, ojalá ustedes, después de su licenciatura, después de su ingeniería, y si es que seguimos nosotros acá, porque cuando ustedes se gradúen, bueno, habrá que tomar las decisiones adecuadas, ojalá ustedes se puedan beneficiar de estas becas para ir a hacer su maestría en Estados Unidos, en Europa, en China, en otros países de América Latina, Cuba, en Argentina, en Brasil, en fin, y volver al Ecuador a servirle a su país. Eso va a cambiar, primero va a rejuvenecer la Universidad Ecuatoriana y va a permitir, bueno, una nueva generación universitaria, porque los que están ahí nunca se preocuparon de esta nueva generación, felices con su titularidad, muchas veces no soltaban la titularidad, ¿no? 70 años, pero no suelto mi titularidad, no dejo que el muchacho de 30, de 35 años ya con su doctorado entre, a pesar de que yo soy licenciado nomás. Esa mentalidad, ¿no?, de agarrarse, de aferrarse a eso. Hemos tenido que hacer un régimen bastante fuerte de jubilaciones, sin prohibirles a nadie que sigan dando clases, pero que suelten su titularidad, ¿no? Esa titularidad, el nombramiento, no sé si me entienden los chicos, el profesor titular es el profesor que tiene nombramiento, que pueda, bueno, concursar gente joven para asegurar el ciclo de la vida, el ciclo profesional, el ciclo de que tiene que haber gente de todas las edades. Por supuesto que la experiencia es fundamental, y a mí mis mejores profesores fueron los que combinaron las dos cosas. Gran experiencia, muchas veces de edad avanzada, gran experiencia, pero además alto nivel de formación. Si es que tenemos las dos cosas, bueno, formidable, entonces ahí aseguramos el ciclo de la vida. Y si es que estamos hablando de pertinencia, no solamente hemos cerrado universidades, sino que hemos creado 4 nuevas universidades. Ustedes conocen ya esta historia, Yachay, este sueño, uno de los proyectos más emblemáticos del país, el sueño, atrevernos a hacer ciencia, ¿no? Realmente un proyecto muy bonito, que si no conocen les invito a conocer al norte del país. La Universidad de las Artes, esto es importante. Si es que estamos hablando de cambio de matriz productiva, a veces no pensamos en el tema cultural, pero hay países que tienen, incluso con fuerte sector productivo, el tema de las industrias culturales. Estados Unidos, por ejemplo, el 12% de su PIB son industrias culturales. Bueno, Hollywood es gran parte del tema, ¿no?, y la industria discográfica también. Esto es muy importante. Nosotros tenemos el 0,5% de nuestro PIB en industrias culturales. Imagínense, 0,5%. En Estados Unidos, 12%. España, 4 o 5%. Argentina, 3% por ahí. Nosotros, 0,5% del PIB cultura. Bueno, cine, música. Y además, con nosotros, ustedes saben, no hablamos solo de desarrollo, hablamos de buen vivir. Y buen vivir quiere decir una ciudadanía crítica, creativa, innovadora, arte, cultura, espacios públicos. Una ciudadanía culta definitivamente se hace con Universidad de las Artes. La UNAE, la Universidad Nacional de Educación, que también es un proyecto que quizás hayan oído hablar, para mí ese es un proyecto fundamental. Si es que no tenemos buenos profesores a nivel de educación básica, a nivel de bachillerato, a nivel de educación inicial, no vamos a ningún lado, ¿no? Si es que solamente estamos reformando el sistema de educación superior, no vamos a ningún lado. Ustedes vienen del sistema educativo y ustedes lo han vivido ahora en esta nivelación. Yo converso con muchos de ustedes, me dicen, no, mira qué difícil esto, sobre todo me están quejando de la matemática, muchos de ustedes. Bueno, pero ¿por qué se me están quejando de la matemática? Porque tenemos bajos niveles de matemática en nuestras escuelas y en nuestros colegios. Yo creo que sí.
Miren, en todos los exámenes internacionales, que no me refiero a ustedes, sino al Ecuador, en todos los exámenes internacionales que el Ecuador ha tomado en matemáticas, estamos a la cola de los países. Estamos a la cola de los países. Entonces, en estos temas sí tenemos que trabajar mucho y eso depende no solamente de las escuelas del milenio que estamos construyendo, que es una buena infraestructura decente, digna, para que ahí puedan estudiar, sino depende de buenos profesores. Cuando llegamos al gobierno, ¿saben cuánto ganaban los profesores? $250 mensuales. ¿Ya? Con ese sueldo, ¿quién quiere ser profesor? Bueno, ahora hemos subido, el sueldo mínimo es 850, para mí sigue siendo insuficiente, ¿no? Pero bueno, más que triplicado el sueldo de los profesores, y hay un escalafón que sube hasta $2000. Pero a más del tema salarial, hay que dotarle de prestigio al docente. La gente tiene que querer ser docente. Yo voy a ser docente, eso es una profesión noble. Y esto se logra a través de legitimidad académica, de prestigio académico, de una universidad que forme bien y obviamente todo equiparando también cada vez más con el tema salarial, subiéndole los sueldos, subiendo las exigencias, todo eso es el trabajo de la UNAE. Y finalmente su universidad, la Universidad Regional Amazónica, que hoy se llama ICIAM, que es para mí uno de los sueños más hermosos de este país. Por eso yo vengo tan a menudo. Yo creo que el futuro del país está en la biodiversidad, yo creo que el futuro del país está en el bioconocimiento, yo creo que este país nunca lo están aprovechando otros. Esta selva que ustedes ven lo están aprovechando otros a través de la biopiratería. Están mandando aquí hay bastantes universidades del norte, no voy a decir cuáles, que vienen. Hay multinacionales que mandan su gente. Hablan a veces con algunos de nuestros pueblos ancestrales. Les preguntan, porque los pueblos ancestrales tienen un gran conocimiento de su realidad, de su entorno. Les preguntan esto y dicen, mira, qué interesante, están diciendo que esto cura aquello. Bueno, veamos, se llevan afuera, hacen todo el proceso de investigación, patentan y después de 15 años pueden estar seguros que nos están vendiendo nosotros mismos las pastillas de sus industrias farmacéuticas en base al bioconocimiento que deberíamos nosotros haber generado. Yo creo que el siglo XXI va a ser un siglo en donde bioconocimiento va a jugar un rol fundamental y creo que podemos estar al margen de esto o podemos insertarnos de forma inteligente en todo este asunto. ICIAM fue siempre este sueño, además de pensar la Amazonía, de pensar el territorio. La Amazonía es una de las regiones más complejas, ¿no? Hay muchos problemas de planificación territorial, ha habido mucho desorden en cuanto a la falta de planificación del territorio, de las grandes urbes. Ustedes que son autoridades locales lo viven todos los días. Varios que crecieron así de la nada, sin servicios básicos, absolutamente una dispersión absoluta. Es muy complicado hacer escuelas en la Amazonía, hacer servicios básicos en la Amazonía, porque hay absoluta dispersión. Entonces uno construye algo central, pero le queda 4 horas del uno, a 5 horas del otro. Es muy complejo, es un territorio muy complejo y a esa variable se cruza la variable de los recursos naturales, se cruza la variable de la contaminación, de la minería ilegal, de que la Amazonía es la región más rica del mundo en recursos hídricos. No pensemos solamente en el tema del bioconocimiento, pensemos también en el tema de los recursos hídricos en un mundo en donde va a haber cada vez menos agua dulce por el calentamiento global. Todas estas cosas hay que encararlas a través de esta universidad que es nuestro sueño y espero sueño compartido con ustedes. Bueno, brevemente para no cansarles más bien ahí conversar con ustedes, esto es nuestro sueño ICIAM. El tema de la infraestructura lo pudimos ver en el video muy brevemente. Es importante entender esto, que a veces hablo con ustedes, no siempre lo tienen claro. Esto es el módulo de nivelación, que además lo más probable es que este módulo de nivelación sea un instituto técnico, de aquí a unos pocos años cuando hayamos construido la universidad en serio. Entonces, este módulo de nivelación, no voy a entrar en demasiados detalles, pero lo heredamos, estaba en condiciones bastante deplorables, Campo Elías conoce bien el tema. Fue abandonado, tuvimos un contratista incumplido, usaron a mi manera de ver los materiales que no son apropiados, por eso es que el piso cada vez que llueve es tan resbaloso, no fue bien estudiado. Heredamos, yo no construí eso, por si acaso no me echen la culpa, y heredamos eso y tratamos de, bueno, salvar lo que estaba ahí. Creo que lo hemos salvado, es un lugar decente, un lugar de trabajo decente, pero claramente insuficiente. Es claramente insuficiente para las necesidades de los profesores, para las necesidades de una universidad en serio. Entonces, y también tomen en cuenta lo siguiente, este módulo tiene 3.500 metros cuadrados de construcción.
La universidad, buenísimo, la universidad que soñamos y que ya está planificada, ya están los estudios y ya vamos a empezar a construir en marzo, tiene 45.000 metros de construcción, más de 10 veces más. Entonces, lo que están viendo aquí es el 10%, menos del 10% de la universidad que vamos a construir para allá hacia el río. Y esto realmente es el sueño que ustedes ojalá lo vean plasmarse junto a nosotros. Ese es el sueño compartido. Aquí algunas imágenes de lo que será. Tiene que haber residencias, tiene que haber biblioteca, tiene que haber laboratorios, tienen que haber espacios de bienestar. Tenemos que atraer también inversión para que haya diferentes tipos de laboratorios públicos y privados, los institutos públicos de investigación, etcétera, etcétera. Esto va, bueno, esto es una lámina muy compleja, no voy a entrar en detalle, pero quiero que ustedes sepan que no es solamente un lugar de docencia. ICAM tiene que ser un lugar de la investigación, de la generación de conocimiento. Y esto significa un sistema de ciencia, de tecnología e innovación vinculado principalmente, pero no exclusivamente, al bioconocimiento. Entonces es muy importante que entendamos que va a haber un observatorio articulado con ICAM, con investigadores internacionales, va a haber los institutos públicos de investigación, va a haber aquí una sucursal o una matriz del INSPI, del Instituto de Salud Pública, que nos han pedido ellos que quieren montar aquí un instituto para estudiar enfermedades tropicales, va a haber el INIGEM, que se encarga de temas más geológicos, va a haber la sede del Instituto de la Biodiversidad de reciente creación, lo acabamos de crear nosotros, la ministra del Ambiente, René Ramírez, y quien habla, hace muy poco tiempo. Tenemos que trabajar y afinar más de esto, todavía está un poco demorado, me comprometo a trabajar eso. Y tiene que haber un fuerte vínculo con los sectores productivos. Tiene que haber un fuerte vínculo con los sectores productivos. Porque si es que estamos generando toda la ciencia del mundo, pero vivimos en la estratosfera o en la Torre de Marfil y no articulamos con el sector productivo, obviamente esto no va a ser un verdadero polo de desarrollo para la Amazonía y para el país. Ustedes saben, por ahora ICAM se articula a través de 3 grandes ejes, pero tienen que ser transversales también, interdisciplinarios, el tema de las ciencias de la vida, todas las ciencias biológicas, ¿no? Ciencias de la tierra, todas las ciencias geológicas, y lo que son los asentamientos humanos, que es básicamente ciencias geográficas, todo lo que tiene que ver con la interacción del ser humano con su entorno, con su ambiente, que lo acabamos de mencionar, ha sido siempre problemático en la Amazonía. Esto significa que pronto vamos a crecer, entonces estamos viendo los planes de contingencia para crecer acorde a la infraestructura, porque nos va a faltar espacio pronto. Ustedes tienen 16 docentes en este momento, bueno, el año entrante van a tener 56 docentes, ¿no? Primero porque ustedes empiezan la carrera, y segundo porque el siguiente grupo va a entrar a la nivelación. Ustedes saben que aquí va a entrar en la nivelación cada 6 meses los chicos, entonces van a tener nuevos colegas, nuevos compañeros en marzo, abril. Pero estamos viendo el tema de la infraestructura. Bueno, aquí hay algunos compañeros de ustedes, miren en las fotos. Quizás la mayor ventaja comparativa de ICAM, y eso no lo tiene ninguna universidad del mundo, compañeros, ninguna universidad del mundo, ustedes tienen que sentirse orgullosos de eso, es lo que tienen allá en las montañas. El bosque protector Colonso Chalupas, que era simplemente esta cordillera, y que luego, hablando con las autoridades locales, hablando con el MAE, hablando con el propio presidente de la República, logramos convencerle de que sea una de las reservas más grandes del país. Si es que ustedes ven el mapa, la reserva Colonso Chalupas en un mapa del Ecuador, ya une lo que es la reserva Cayambe-Coca al norte, luego viene Antizana, viene esta acá, que era un vacío, ¿no? Pero esto permite cerrar, digamos, el corredor biológico. Al sur está Yanganates, luego Sangay, es decir, ya realmente hace de las estribaciones amazónicas de los Andes, porque estos son las estribaciones amazónicas de los Andes, un solo corredor ya protegido por reservas naturales, y esta parte le pertenece a la Universidad de ICAM. Yo espero que pronto puedan ustedes ya no estar en aulas, sino estar en el campo, estar viendo de primera mano, ya han ido, bueno, viendo, estudiando, sí, teniendo que el aula realmente sea el bosque protector Colonso Chalupas. Probablemente, y aquí me van a corregir porque yo no soy para nada experto, pero probablemente conocemos menos del 10% de las especies de insectos que viven en la reserva.
probablemente conocemos menos del 10% de las especies de insectos, por lo menos no están repertoriadas de las que viven acá. Y eso para plantas, para mamíferos, etcétera, etcétera. Bueno, para mamíferos siempre es más complicado porque mamíferos no se descubren tan a menudo, pero hay mucho campo para que ustedes puedan investigar, descubrir, hacer ciencia. 93.246 hectáreas. Y bueno, estos son algunos de los campos que ustedes ya saben, ICAM se va a especializar. Quiero decirles que yo pronto me voy de aquí. Llega ya en enero la comisión gestora, esperemos que en enero, va a depender de que el presidente nombre rápidamente la comisión gestora. Van a nombrar unos científicos de altísimo nivel, estamos allí conversando con el presidente para ver quiénes son las personas idóneas, algunas de ellas quizás salen en el video que acabamos de ver. Es el grupo, el primer consejo académico de la universidad, ¿no? Las universidades, ustedes lo saben, deben ser autónomas, no pueden ser adscritas a un ministerio, está bien en un inicio porque, bueno, hay que hacerlo, la logística hay que construir y, bueno, los académicos no necesariamente son constructores, o por lo menos no son constructores de infraestructura, son constructores de otras cosas. Pero en algún momento esa universidad se tiene que independizar y esto significa la comisión gestora. Tendremos una relación muy cercana a la comisión gestora, también habrá que construir el campus, eso no lo vamos a dejar a nadie abandonado, o sea, la comisión gestora se tiene que dedicar fundamentalmente a lo académico, pero de todas formas, ellos ya serán las máximas autoridades, tendrán que sesionar como consejo académico, como cualquier universidad, tomar decisiones, votar, etcétera, etcétera. Aquí son algunos de los temas de investigación. Y el tema de la vinculación con la comunidad. Esto para mí es fundamental. ICAM no puede ser una burbuja a espaldas de Muyuna, del Alto Tena, de la ciudad de Tena. No puede ser. Si es que pensamos así, fracasaremos, la gente rechazará esta universidad y además no tendremos este efecto tan positivo sobre el desarrollo, sobre el buen vivir de la gente que deseamos tener. Es fundamental que busquemos mecanismos para que Tena pueda acompañar a la ciudad de Tena, por ejemplo, en temas de su experticia. Ojalá de aquí, cuando ya tengamos un poquito más de cuerpo académico, de aquí a 1, 2, 3 años, bueno, podamos asesorar a los gobiernos autónomos con temas muy puntuales, temas de agua potable, temas de problemas ambientales, temas de planificación territorial. Ojalá podamos también tener un vínculo mucho más cercano para que Tena sea ciudad universitaria. Aquí no nos van a alcanzar las residencias. Ninguna universidad en el mundo, escúchenme chicos porque sé que es un tema álgido, ninguna universidad en el mundo tiene residencia para toda su comunidad académica. Probablemente ICAM va a llegar a tener 3.500 estudiantes. En algún momento, no ahora, no se preocupen. Pero esos 3.500 estudiantes es una ciudad, pues si es que construyo residencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen las universidades? Generalmente construyen residencias para los que recién llegan. Es decir, en el caso de ustedes, la nivelación. Para que los chicos lleguen, bueno, tienen algún lugar donde quedarse 6 meses, 1 año, para ya hacer amistades, ubicarse y luego, bueno, las universidades les dicen, bueno, que llegue la siguiente camada, la siguiente cohorte, la siguiente promoción. Entonces, eso vamos a hacer, vamos a tener probablemente capacidad de residencia para 300, para 400 personas, pero no para 3.500. Entonces, todos ustedes van a tener que hacer de Tena una ciudad universitaria, con residencias, vamos a tener que también apoyar al surgimiento cultural de Tena. Yo aspiro que aquí a 5 años Tena tenga un cine, tenga restaurantes, bares, que tenga comunidad académica. Todas estas cosas son las cosas que tenemos que construir juntos, porque si no, obviamente no vamos a poder tener esta relación absolutamente simbiótica entre la comunidad que nos circunda y a quien debemos muchísimo respeto porque nos acogen en su territorio y esta universidad. Bueno, termino entonces con esta lámina. Bueno, esa es la penúltima. Todo esto se hace con voluntad política, compañeros. Ahí me sale lo político, pero me toca decirles, las becas, las 10.000 becas, no se hacen si es que en los 30 años anteriores de este gobierno dieron 200 becas anuales. No, miento, dieron un total de 200 becas, perdón. En los 30 años anteriores dieron un total de 246 becas, me parece que es la cifra exacta. En este gobierno dimos 10.000 becas. Claro, cada mes de octubre tenemos la reunión con el presidente y cada mes de octubre planificamos
lo que se llama el PAI, el Plan Anual de Inversiones del año siguiente. Entonces nos sentamos con el presidente y le decimos, bueno, este es el dinero que vamos a tener en el 2015, ¿qué hacemos con ese dinero del 2015? Entonces este año le dijimos, bueno, es verdad, los precios del petróleo han bajado, vamos a tener que tener un poquito más de cuidado, pero bueno, la situación no es dramática. Presidente, este es nuestro plan de becas, ¿nos apruebas? Y el presidente dijo, las becas no paran. Estas cosas se hacen con voluntad política. Bueno, presidente, yo tengo que construir IKEAM, eso me va a costar 80 millones de dólares. ¿Qué hacemos? IKEAM va. ¿Ya? Entonces, esto es importante, porque si ustedes ven este gráfico, Ecuador es el país de América Latina que más le dedica recursos de educación superior. Fíjense ustedes, estos son los datos del 2013, 2014 ha crecido. 2%, en este momento es el 2.2% del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿no? Dedicamos nosotros en educación superior. El promedio de América Latina, para que ustedes sepan, es del 0,8%. Y el promedio de los países ricos, Unión Europea, Estados Unidos, que son los miembros de la OECD, es del 1,7%. Menos que nosotros, y eso, bueno, obviamente que eso es proporcional al tamaño de la economía, no son cifras absolutas, pero de todas formas eso devela el tremendo esfuerzo, la voluntad política de hacer de la educación superior un pilar del desarrollo del país. Entonces, esto es importante porque yo, a veces los académicos, yo vengo de la academia y vemos a los políticos como una gente así que anda vendiendo sueños, medio demagógico, todo esto. Bueno, pero sin proyecto político, nada de eso sería posible. Esto es muy importante. Y finalmente, termino con esto, ustedes van a ver en el año 2015 que ya, bueno, el presidente, es una primicia todavía, yo no debería decir eso, pero el presidente pronto va a anunciar que el año 2015 va a ser, lo va a llamar él, el año de la innovación.